¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Esto es Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. Y les damos una más cordial bienvenida a un episodio más en el que tenemos la fortuna, la oportunidad de platicar con Flaviano Bianchini, que está aquí en México presentando un libro que lleva por título El Camino de la Bestia, publicado por este sello editorial fantástico que es Pepitas de Calabaza, y que vamos a platicar ahora un poco con Flaviano acerca de este libro, que trata de un tema, ya nos platicará Flaviano de forma más detallada, pero trata de un tema realmente muy apremiante, muy importante, que casi siempre está solayado en nuestra agenda nacional, que es lo que pasa con una frontera, que es la frontera sur, de la que casi nadie habla casi en nuestro país. Casi siempre hablamos de lo terrible y lo malo que sucede en la frontera norte, más ahora con Trump que quiere levantar un muro, etc. Pero hay otra realidad muy terrible en nuestro continente, en nuestro país, que es la frontera sur. Es esa frontera que casi no se habla y que tiene un tren que lleva el nombre de la bestia, y que Flaviano pues cometió la proeza, que ella nos platicará, de irse como un migrante más, hacer todo el recorrido que estos hermanos latinoamericanos sufren, y el resultado de su experiencia está en este libro. Entonces, Flaviano, por favor, cuéntanos un poco cómo nace este proyecto, cómo es que llega ya este resultado y tu experiencia, ¿no? ¿Qué te llevó a hacer esto? Bueno, que me llevó a hacer eso seguramente es un poco de locura, y además el asunto que yo he vivido muchos años en América Central y también en Estados Unidos. Entonces he vivido de alguna manera los migrantes que salen, o sea, la realidad de dónde salen y también de dónde llegan, ¿no? Claro. Y todo el mundo te cuenta siempre de este viaje impresionante, que es el viaje de la bestia, el viaje a través de México. Sí. Pero me di cuenta que nadie nunca lo había contado, o sea, que nadie nunca había escrito un libro sobre eso. Y entonces, con un poco de locura, lo apunto, y un día decidí que yo podía hacerlo y contarlo en un libro. Pero lo que yo quería hacer era contar la historia desde el punto de vista de un migrante y no desde el punto de vista de un periodista que se disfraza de migrante. Y entonces el primer paso fue de liberarme de lo que me diferencia de lo que te diferenciaba de un migrante, que es el pasaporte, ¿no? Pasaporte. ¿Qué lo mandaste el pasaporte aparte de ti? ¿Cómo hiciste esa estrategia, digamos? Bueno, mandé el pasaporte a un amigo aquí en la Ciudad de México y aprendí su número de memoria, y para cualquier situación podía llamar y me enviar el pasaporte. Esta era mi salida de emergencia. ¿Sí? O sea, llegaste como un indocumentado, vamos a decirlo así. Yo pasé, en ese momento me transformé, me disfracé, cambié de ropa, por supuesto, intenté de meterme realmente como son los migrantes latinos. ¿Y dónde empezó ese viaje, esa proeza? De Tecunumán, que es la última ciudad de la frontera en Guatemala. De ahí se pasa a Río Suchiate hasta llegar a Ciudad Hidalgo. O sea, entraste a México indocumentado como todo. Entré a México indocumentado como todos los demás, sin papeles, sin nada. Y de ahí empecé todo el recorrido que me llevó. Llegado a Tecunumán descubrí que el tren ya no estaba, que la línea había destruida por el huracán Stan. Entonces tuve que cruzar hacia Tenosique en camión y de ahí agarrar el tren de Tenosique hacia toda la parte de Veracruz, México, y subir hasta Nogales y de ahí en Arizona. O sea, hiciste todo el recorrido, conociste gente que está retratada aquí de forma extremadamente plástica, yo diría, ¿no? Se ve muy bien ahí ese contacto que tuviste con los compañeros migrantes, y estuviste en contacto entonces con la tragedia humana. ¿Qué eso significa, no? ¿Qué significó eso para ti, y cuál es tu perspectiva de ya no solamente verlo en un documental, sino haberlo vivido, digamos, directamente? Bueno, claramente, o sea, cuando vives una cosa sobre tu piel es otro asunto, ¿no? Que no ver un documental, a pesar que hay buenos documentales, sí, y libros y todo. Para mí todo nace del hecho que no soy muy buen escritor, entonces no soy capaz de escribir algo que yo no he vivido. Entonces para mí era fundamental vivirlo en mi piel para poderlo contar y para poderlo transmitir realmente. Y bueno, las historias, algo así que según yo es fundamental y que es lo que yo quisiera que salga de ese libro, es los migrantes
son seres humanos. Claro. Nosotros muchas veces lo consideramos unos números, sobre todo en Europa. Yo digo siempre, el migrante en Europa se vuelve un ser humano en el momento en que llega a casa, a nuestra casa, ¿no? Que llega en la isla con su barco, entonces, hay una persona ahí. No, esa es una persona desde que nació. Claro. Y todo el recorrido, las motivaciones que lo empujaron a hacer ese viaje, todo el viaje mismo, la llegada, sus sueños, sus ambiciones, su cultura, su amor, su familia, sus amigos, son seres humanos con unas historias fuertes, bellas, algunas tristes, algunas difíciles, pero son seres humanos como yo, como tú, como nuestras personas que nos escuchan. Que se deshumaniza, ¿no? El carácter del migrante se deshumaniza por el hecho de no tener, digamos, papeles, ¿no? Y que en el caso de México, tú lo viviste en carne propia, que somos un país que sufre mucho ese problema, pero que aquí lo reproducimos de una manera terrible, ¿no? Acá todas las cosas que nosotros digamos, por ejemplo, a señalar o a recriminar con la frontera norte, lo hacen en la frontera sur. Lo hacen en la frontera sur, lo hacen mexicanos, sí, sobre hermanos latinoamericanos, ¿no? Es terrible, ¿no? Sí, no, eso es realmente terrible. Sí. Y pensar vergonzoso, digamos. cuánto México se queja justamente con Estados Unidos por el trato que le hacen a los mexicanos que intentan cruzar Estados Unidos, pero después hacen exactamente lo mismo con los guatemaltecos, los hondureños, los salvadoreños, los peruanos, los hondureños. Y lo hacemos con racismo, lo hacemos con mucha indiferencia y crueldad, ¿no? Por lo que sí. Tú aquí narras. Acabas de decir, Flávio, que viste historias bellas y historias terribles. ¿Te gustaría decirnos una probadita de alguna historia bella que hayas visto en ese viaje que hiciste? Hay muchas, porque realmente México es un país que da lo máximo del terror, de la brutalidad y al mismo tiempo lo máximo de la belleza y de la fraternidad. Sí, los contrastes son impresionantes. Yo digo siempre, México es un país que si lo conoces, lo amas y los odias. No puede ser que lo amas o los odias. Si lo Las conoces, dos cosas al mismo tiempo. Sí, porque no puedes no odiar un país que desaparece 30.000 personas en 10 años, que trata a los migrantes así, pero no puedes no amar el país de las patronas, no puedes amar el país de Padre Solalinde, de los activistas, de los movimientos sociales que hay en México. O sea, es realmente un país que amas y que odias. Historias bellas hay muchas. Seguramente una de las más bellas y que todo el mundo conoce son las de las patronas, ¿no? Patronas. Esas mujeres maravillosas que yo quisiera darle un abrazo, un beso a todas, que se levantan cada mañana súper temprano para cocinar comida y pasarla a los migrantes que viajan en el tren. Y no es tanto la comida que te dan o el agua, es el gesto, el, ¿no? acto de solidaridad. El acto de solidaridad, de no sentirte solo en el tren. Tú viajas y el tren cada 2 veces al día se para, o porque lo asalta la policía, o porque lo asalta el ejército, o porque lo asalta alguna banda criminal, o saber. Entonces cada vez que el tren se para, todo el mundo se aterroriza. Cuando incertidumbre completa cuando se para. Cuando el tren baja su velocidad, todo el mundo así se pone de pie y dice, pucha, nos van a asaltar otra vez. Pero en el momento en que el tren baja de velocidad, todo el mundo se pone así, estás aterrorizado, tu corazón a 1000, y los de adelante que empiezan a gritar, son las patronas, entonces ahí estás como un rayo de luz en el medio de la noche, ¿no? Y estas señoras que te lanzan comida, es maravilloso. Actos de solidaridad, pero también actos de brutalidad y barbarie, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes decir al respecto, digamos? Bueno, si debo escoger el momento peor para mí fue cuando nos secuestró, de hecho, la Policía Federal. Sí. Porque no fue un arresto. Fue un secuestro. Ni siquiera tomaron nuestros nombres. O sea, simplemente nos agarraron, nos pegaron y nos pusieron en 40 en una celda de 4 metros por 4 y nos sin mayor explicación. Sin mayor explicación. Nos robaron de todo, de cualquier centavo que teníamos, un reloj, teléfono, todo. Con maestría de policía. O sea, buscando en cada esquina. A mí me cortaron los zapatos, porque hay gente que lo pone abajo de los zapatos. A gente le cortaron, a las mujeres le cortaron la ropa para buscar sus cosas, su dinero, ¿no? Y nos tenieron así 2 días como realmente, no diría como bestias, porque las bestias la tienen mejor. 40 personas en una celda de 4 metros por 4,
no había ni espacio para estar sentados todos, hacíamos turnos, nos sentábamos como media hora, una hora, y después de pie por 3-4 horas, con el calor, la gente vomitaba, no había baño, por supuesto, nos llevaban solo una cubeta. Y eso en territorio nacional mexicano. En el estado de Veracruz. En el estado de Veracruz. Y después de 2 días probablemente, seguramente intentaron vendernos a algún grupo criminal, no lo lograron, y después de 2 días afortunadamente solo que hicieron es dejarnos salir, probablemente porque ¿No los pudieron vender? no lo pudieron vender y llegaba otra carga probablemente, y de hecho no lo dejaron ir. Y bueno, eso sí es realmente, en la noche intentaron violar a una mujer, eso realmente es lo peor que he visto. Bueno, esa experiencia la viviste y luego la pusiste aquí en forma de narración. Yo me imagino que son 2 procesos que nacen de una misma experiencia, un mismo proyecto, pero que son distintos, ¿no? La vivencia que estás diciendo y luego ponerlo en papel. ¿Qué significa eso para ti? Recordar, escribir eso. Creo que ha sido de alguna manera un acto terapéutico de alguna forma, ¿no? Catártico, dirías. Sí, diría que me ayudó seguramente a sobrepasar, ¿no? Todos los traumas que, por supuesto, he vivido como cualquier migrante. También debo decir que no me fue para nada fácil recordar, revivir estos momentos ha sido terrible, duro. Y yo lo que explico siempre es, para dar como un ejemplo de eso, es que mi segundo libro lo escribí en 2 semanas y eso lo escribí en 3 años. Ese es mi tercer libro. Sí. O sea, el primero lo escribí en como 5 o 6 meses, el segundo lo escribí en 2 semanas y eso 3 años. 3 años te costó revivir, rehacer esta... Como dije, en la cárcel es el momento que yo recuerdo peor. Estos 2 capítulos me tardé más de 1 año en escribirlo. Entonces, wow. que se lo vayan gustando. Capítulo 8 y 9, que le guste. Sí, todo lo que 8 y 9 hay que leerlo con mucho detenimiento. Todo lo que me costó. Y Fabiano, ¿tú cómo piensas que esta obra, que está por llegar a México, y creo que debe ser una lectura obligada para muchos de nosotros, que vivimos en este país y que todo el tiempo vemos las barbaries que se cometen, los asesinatos, no solamente de bestias, sino en general en nuestro país, que poco a poco se va acostumbrando a ese tipo de cosas? Pero ¿cómo crees tú que la lectura de este libro, de tu experiencia, pueda ayudar a los migrantes latinoamericanos, a los hermanos, a la gente que está viviendo en este momento, mientras hablamos esta revisión de tu experiencia? ¿Cómo podría ayudar? ¿O lo pensaste así, no lo pensaste así? ¿Podría o no podría? Creo que esa es una historia, ¿no? El viaje cambia continuamente, el trayecto cambia continuamente, el percurso cambia continuamente. Seguramente hay algunas ideas, ¿no?, de ahí que pueden tomar, pero hay cosas más específicas, hay paquetes más específicos para los migrantes que quieren buscar su guía, ¿no? Eso no quiere ser una guía por migrantes. ¿Esto no sería una guía para migrantes? Seguramente puede ser una ayuda. Podría ser una ayuda. Puede ser una ayuda. Pero también hay que considerar que ese viaje fue hecho en 2012 y que las cosas cambiaron. Sí, ya, 4 años. Y no sé, podría haber algo que ahorita ya no es lo mismo, ¿no? Pero sí, o sea, ojalá que pueda ayudar. ¿Se ha publicado en italiano? Sí. Y ahora en español. Sí. Entonces ya se puede leer en las 2 partes del norte global y del sur global. Pues muy bien, Flaviano, pues te agradecemos mucho que nos hayas regalado estos minutos, ¿no? No nos queda más que recomendar ampliamente la lectura de este libro. Ya el capítulo 8 y 9, ya nos lo ha dicho el propio autor, hay que leerlo con detenimiento. Pues te agradecemos muchísimo el estar acá, que nos puedas dar esta experiencia, que para nosotros hay que visibilizarlo. Hay gente que lo hace todo el tiempo, tú lo sabes, pero en nuestro país el gran peligro, pienso yo, es que esto se está normalizando. Y creo que al leer estas páginas, yo las comencé a leer, uno comienza realmente a visibilizar que eso no puede ser normal, no puede ser tomado como normal, no puede ser tomado como una cotidianidad. Esa deshumanización no puede ser tolerable, y me parece que tu libro aporta en ese sentido. Muchísimas gracias. Ese es un poco su objetivo. Pues bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por vernos. No olviden, por favor, darle like a este video y entrar a nuestras redes sociales, donde vamos a revisar incluso más contenidos de esta gran editorial que es Pepitas de Calabaza, que ya está metiendo este tipo de textos que, como ven, son de primer orden. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Adiós. Gracias a todos.